Bueno, muy buenos días a todos. Estamos entonces arrancando con este ciclo de charlas con el contador Osvaldo Balán. Hoy vamos a ver dentro de la actualidad tributaria y planificación fiscal, vamos a tratar el nuevo régimen de la resolución 4933, que es el nuevo registro de locaciones de inmuebles, y después ya vamos a ingresar en el tema de planificación fiscal. Como es bastante amplio el temario para hoy, nuestra propuesta era que al finalizar, durante el transcurso de la charla nos vayan dejando las consultas, y al finalizar el contador va a estar haciendo las respuestas. En el caso de que nos llegue o nos quede alguna pendiente, entonces las podemos responder por mail como siempre. Osvaldo, te habilito la cámara, que sería lo único que nos estaría faltando, porque no te estamos viendo. Ahí tendrías que poder aparecer. ¿Ahora? Ahora sí te estamos viendo, vemos tu PowerPoint y escuchando. Y bueno, como les comentaba, es un temario bastante extenso y muy rico para aprovechar. Así que damos comienzo. Aprovecharemos al final las preguntas. Si nos llega a quedar alguna, la responderemos por mail, como estamos haciendo habitualmente. Cuando gustes, Osvaldo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mónica. Buenos días a todos y a todas. Disculpas por estos pocos minutos, ahora los vamos a recuperar inmediatamente. Y bueno, como les estaba comentando Mónica, estamos en épocas complicadas, con muchas normas, con muchos cambios, con el día a día. Entonces, si bien hoy vamos a ver fundamentalmente temas de planificación fiscal, porque es lo que me han pedido, planificación fiscal en el agro, que son muy importantes. Hoy digamos que la palabra o la expresión planificación fiscal está un poco en el candelero, ¿no? Por digamos, la resolución de la FIP, que obliga a informar. En otra oportunidad vamos a hablar con mayor detalle de dicha normativa. Pero en el día a día estamos bombardeados, ¿no? Con cuestiones. Bueno, tenemos ahora el censo, nuevo censo económico, está venciendo el 1 de abril para las personas jurídicas. Acaba de salir esta suerte de blanqueo para inversiones en construcción, digamos, obras nuevas. Así que está bien, no tiene exactamente que ver con el mundo agropecuario, pero en forma indirecta también influye en nuestros queridos clientes. Así que vamos a arrancar. Yo decidí simplemente en tema de actualidad, tocar un poquito la resolución 4933, este nuevo régimen que tiene que ver con la registración de contratos de alquiler y de arrendamiento, ¿no? Bueno, acá tenemos la diapositiva de presentación con la invalorable moderación de la contadora Mónica Martín, por supuesto. Entonces, en materia de novedades, vamos a charlar un poco de esta resolución 4933. También porque ha sido muy mediática esta resolución. ¿Sí? Hace unos días, hasta hace unos días, estábamos por la televisión, por la radio, por los medios, todo el mundo charlando de que, ahora hay que registrar o va a haber que registrar los alquileres, las locaciones, los arrendamientos, y qué consecuencias trae esto. Pero claro, las consecuencias tienen que ver con que hay muchos que no están declarando, en muchos casos los alquileres, yo diría los arrendamientos mucho menos, pero no los están declarando, y acá tenemos una nueva vuelta de tuerca, donde el fisco lo que intenta es que se blanquee esta situación, ¿no? Ya lo habíamos tenido en su momento con la deducción de hasta el 40% de las sumas pagadas por parte de los inquilinos para poder deducir el tema de casa-habitación, ¿no? Y por eso ya venía de una época anterior, estos intentos para regularizar un mercado que es cierto que, digamos, existe bastante evasión. Pero, ¿por qué sale ahora la FIP con esta resolución 4933? La FIP sale con esta resolución porque ley lo obliga. Esto que ha sido llamado nueva ley de alquileres, en realidad es una modificación del Código Civil y Comercial, y el artículo 16 de esta ley 27.500
1551, que es de allá del mes de junio del año pasado, obliga a que los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador. Acá el que tiene la obligación de declarar, de registrar, es el dueño, es el locador, es el propietario, ¿sí? Y esto ya estaba desde 30 de junio, 1 de julio para ser más precisos, la obligación, 1 de julio del año pasado, pero no estaba instrumentado. O sea, la AFIP no lo había instrumentado. Entonces se demoró unos meses, y finalmente lo hizo con esta normativa. Y después, como siempre, un poco amenaza, mire que si usted no registra, va a ser pasible de las sanciones previstas por la ley 11683. La verdad que como todo tema que adquiere así una dimensión mediática, hemos escuchado de todo, como por ejemplo que si no se registran los contratos no serían válidos, lo cual es absolutamente falso, es absolutamente falso. Esto de la registración de contratos tiene que ver fundamentalmente con las acciones judiciales que se puedan llegar a encarar, por ejemplo, por incumplimiento de un contrato. Entonces el juez va a requerir previamente a correr traslado a la demanda, le va a pedir a la AFIP información sobre la existencia del contrato. En todo caso, lo que puede ocurrir es que trabe o que demore el tema de las acciones judiciales hasta tanto los contratos no se registren. Esto se ha llamado el RELI, ¿no? Vieron que todos son siglas, siempre tenemos siglas, y acá la sigla es el RELI, ¿no? El régimen de registración de locaciones de inmuebles, registración de locaciones de inmuebles. Entonces, esto también sirve para repasar un poco cuáles son las obligaciones que tienen los propietarios en materia de alquileres. Obviamente que si alguien está inscrito en el régimen general, tendrá que tributar impuesto a las ganancias, y los alquileres se imputan por el principio del devengado, o sea, una persona humana, o sea, un sujeto empresa, se imputan por el principio del devengado. Y bueno, y en el IVA, sabemos, esto también hemos escuchado cada cosa, como por ejemplo, va a tener que pagar el IVA, ¿no? Un momentito, recuerden que los alquileres de inmuebles, en el caso que los locatarios los utilicen como casa de habitación, están exentos independientemente del monto. Y lo mismo, lo que a nosotros también nos interesa un poco más, los alquileres de inmuebles que estén destinados, inmuebles rurales destinados a actividades agropecuarias, ¿sí? Tiene que ser un inmueble rural y tiene que estar destinado a una actividad agropecuaria. Entonces los arrendamientos y subarrendamientos, los contratos también de pastoreo, que son por menor lapso, también tienen, perdón, un segundito. Bueno, entonces, esto lo que hace es, en realidad, de alguna manera, instrumentar algo que ya estaba escrito. El problema es que, como decíamos recién, hay muchos que no están inscritos en nada, hay muchos locadores, ¿no? Los dueños de los inmuebles que no informaban ni registraban, ahora tienen la obligación de registrar, de alguna manera de regularizar. También se ha criticado esta resolución un poco porque es muy casuística, porque pide muchos datos, hay un montón de pantallas para informar, hay un servicio web, ¿no? Hay un servicio web por el cual hay que informar, y fundamentalmente lo que se ha criticado es el corto lapso. Ahora vamos a ver el tema de la vigencia, el tema del lapso, pero yo decía, claro, alguien que es locador tiene obligaciones, puede ser un monotributense, ¿no? Si está en el feliz mundo del monotributo, bueno, si le dan las pautas, que en el monotributo es hasta 3 unidades de explotación, ¿sí? Y no superar el tope máximo de la categoría, ¿no? Del 1.700.000 y pico, que hasta ahora lamentablemente vieron que ese proyecto de ayornar la tabla del monotributo todavía no ha sido aprobado, y seguimos con la tabla del 2020. Entonces hay muchos que son expulsados del monotributo porque al incrementarse los valores de su facturación y no ayornarse la tabla, estamos en veremos, ¿no? Ojalá que pronto se apruebe ese famoso proyecto
efecto para regularizar la situación de los que se han excedido y para realmente no pueden ser los mismos valores del 2020 que los del 2021. Entonces, ¿qué es lo que hay que registrar en el RELI? Las locaciones de inmuebles urbanos y también las sublocaciones. Y hasta ahí vamos bien. El problema también se han planteado con los alquileres, arrendamientos de inmuebles rurales. ¿Por qué? Porque ya hay una información sobre y un registro sobre alquileres rurales, arrendamientos rurales, que usted lo conoce perfectamente, que es el famoso SISA, ¿no? La resolución 4310, que rige ya desde noviembre del año 2018, entró en vigencia, donde ahí los que están obligados a informar son los arrendatarios. Entonces se ha criticado y en algún momento se dijo, bueno, tal vez se cambie. Hasta hay dudas, ¿no?, de por qué metieron los arrendamientos, porque la verdad es que la norma original, tiende al tema de inmuebles urbanos. No se sabe bien por qué en la bolsa metieron también a los arrendamientos, o sea, a los inmuebles rurales, pero están, lamentablemente están. Las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos también. Acá meta palo y a la bolsa, todo adentro, ¿no? Estas son locaciones temporarias, de obviamente más de un día, hasta cierto lapso, hasta 30 días. Y también las locaciones de espacios o superficies fijas, 3 meses, dije, de 30 días, no, de un día a 3 meses. Las locaciones de espacios o superficies, el apuro, uno mezcla. Bueno, las locaciones temporarias son, como dice el nombre, temporarias, ¿sí? Más de un día, menos de 3 meses. Las locaciones de espacios o superficies móviles, esto tiene que ver con supermercados, con locales comerciales, con stand, hipermercados, shopping. Lo único que no están comprendidos son los alquileres de góndolas. Lo que tenemos que tener en claro es que esto no es el SISA y que en realidad hay contratos que no están acá comprendidos. Por ejemplo, en el mundo agropecuario no está comprendido para nada lo que tiene que ver con aparcerías, con contratos asociativos, porque es otro tipo de contrato donde estamos en la ley 13.542 de arrendamientos y aparcerías rurales, pero no es un alquiler, no es para nada, no estamos en un arrendamiento. Aparcería y arrendamiento son completamente distintos, ¿sí? Lo que hay que registrar son los arrendamientos. Las aparcerías, que son tan pero tan comunes, contratos de tipo asociativo, ambas partes son coproductores, cada uno aporta algo, se reparten los frutos. Ya vamos a hablar en alguna charla posterior de contratos, que es muy pero muy importante, y algo de planificación impositiva en contratos agropecuarios, ¿sí? Bueno, tampoco están comprendidos los contratos de comodato, que son también bastante comunes, los contratos de leasing, usufructo, servidumbre, todos se refieren a inmuebles, pero no hay que registrarlos. ¿Por qué? Porque no son contratos de locación. Los únicos que hay que registrar son los contratos de locación. ¿Quiénes tienen que ser los que registran? Ya dijimos, los dueños, o sea, locadores, arrendadores, pero una cosa un poco, no digo curiosa, pero porque da la posibilidad, no la obligación, sino la posibilidad, podrán también registrar estos contratos los intermediarios, ¿no? Inmobiliarias, no sé, corredores, alguien que participe como inmobiliario, y también las escribanías, ¿sí? Otros que podrán voluntariamente informar los contratos son quienes están alquilando, o sea, los locatarios o arrendatarios. Recuerden que esto a veces nos confunde los nombres. Los dueños, los que están alquilando, son los locadores, arrendadores, y los que utilizan el inmueble y pagan un precio cierto en dinero, son los locatarios, o sea, y también los arrendatarios si fuesen inmuebles rurales. En materia de condominios, bien la norma dice, mire, con que uno solo efectúe la registración, libera a todos los demás. Y acá lo que estamos diciendo del plazo, porque ya vamos a pasar al tema de fondo, que es el tema de evaluación en materia agrícola y ganadera, que ha sido criticado. El plazo de los 15 días corridos es un plazo exiguo. 15 días posteriores a la celebración. ¿Y por qué es exiguo? Porque hay muchos datos para informar, ¿sí? Muchos datos para informar. Y hay que adjuntar el contrato, etc. Y además, el otro problema es que esto tiene una aplicación retroactiva. O sea, todos los contratos que se celebraron a partir de la vigencia de la ley 27.560, ¿qué digo? 27.551. 27.551. A partir del 1 de
julio del año 2020 y que están vigentes, esto ocurre mucho también en contratos de arrendamiento, si están vigentes al 31, si están vigentes a la fecha del 1 de marzo, bueno, deberán registrarse y también deberían registrarse los que se les celebren hasta el 31 de marzo, en este mes. ¿Cuál es el plazo? Esta norma da un plazo especial para los contratos vigentes. Tienen que ser aquellos firmados con posterioridad al 1 de julio del año 2020 y estar vigentes. Quiere decir que si es un contrato anterior, de mayo del 2020, y está vigente, no hay que registrarlo. Son los contratos, digamos, celebrados a partir del 1 de julio del 2020 y deben encontrarse vigentes. Entonces hay que registrarlos y hay un plazo especial que es demasiado perentorio y que vence el 15 de abril 15 de abril y ya se ha pedido prórroga, veremos qué pasa. 15 de abril vence el plazo para registrar los contratos anteriores ya vigentes. Ya dijimos que hay un servicio que se llama Reli Contribuyente, eso ya está operativo, los datos son un montón, datos inherentes al contrato, hay que adjuntar al locador, al locatario, a la forma de pago, hay que adjuntar el PDF del mismo. Obviamente que ya lo dijimos, en caso de ejecución, el juez va a exigir el contrato respectivo. Bueno, y un poquito así los grandes títulos de lo que hay que informar, ya el contrato en sí mismo, sea de arrendamiento o sea de inmueble urbano, los contratos temporales, están los distintos en el anexo 3, los distintos, digamos, subincisos para ir informando. Por ejemplo, en materia de arrendamientos, el inmueble, la ubicación, destino, los sujetos intervinientes, si hay un titular, si hay condóminos, si son residentes en exterior, hay que informar obviamente la quit de cada uno, si participan intermediarios, la fecha de inicio y finalización, la forma de pago, que en contrato de arrendamiento también puede ser distinto, puede ser que se pague un precio cierto en dinero o que se pague un precio cierto en especie, la frecuencia de pago, el tipo de moneda, puede ser moneda extranjera que hay que convertirla a la moneda local, y si hubiese ojo, si hay modificaciones contractuales, también hay que registrarlas. Las modificaciones contractuales también se registran. En caso de arrendamientos y subarrendamientos, y esto ya lo comentamos, lamentablemente hay una doble información, porque tenemos el CISA, y tenemos finalmente alguna duda, qué hacer. Hoy hay muy pocos, ¿no? Contratos verbales prácticamente no existen, por lo menos en materia de arrendamientos, en materia rural, y la carta oferta es una suerte de contrato, en cierta manera habría que ver, alguna precisión necesitamos de qué manera y cómo se registra. Bueno, vamos a pasar al tema de evaluación en empresas agropecuarias. ¿Por qué vamos a hablar de evaluación en empresas agropecuarias? Porque es un tema que también cada tanto vuelve al candelero. No sé si ustedes habrán visto que de nuevo se reflotó hasta por ahí nomás, porque digamos, periodísticamente salió la información de querer, el gobierno estaba analizando alguna medida de promoción para el tema del engorde de novillos, o sea, algún beneficio para engordar los novillos y que se vendan más o se produzcan más novillos pesados. Esto ya se había charlado en la época del gobierno anterior, del gobierno de Macri, y nunca se instrumentó. Veremos qué es lo que ocurre. También se habló de una suerte de revalúo, si se van o no a revaluar los valores de Hacienda, que están, como vamos a ver ahora, en cifras muy pero muy bajas, y bueno, vamos a ver, por ahora, y por suerte, nada se modificó en materia de actualización de valores. ¿Por qué? Porque una actualización de valores implicaría un enorme impuesto. La única manera de que una actualización de valores pueda ser instrumentada sería una actualización gratuita, pero ahí tenemos el problema de cómo se continuaría. Estoy hablando de lo que podría llegar a pasar, son todavía rumores, siempre que esto se meneó o se empezó a plantear, quedó en agua de borrajas y seguramente ahora va a pasar lo mismo. Pero empezamos así, y en materia de planificación vamos a hablar un poquito de qué es lo que pide ahora en alguna otra charla el fisco. Esto
el tema de evaluación de Hacienda, en mi humilde opinión, no entra en el régimen nuevo de información de planificaciones fiscales, porque efectivamente está en la ley. O sea, en la ley me dice cómo tengo que evaluar. Lo que hace el contribuyente, el productor ganadero, el productor agrícola, es aplicar la ley. Lo que pasa es que la misma ley le permite, en cierta manera, tomar distintas alternativas o ver qué es lo que más le conviene, pero figura exactamente en la normativa y son normas de evaluación. Por lo tanto, me parece, esta es una opinión, que no habría que informar, salvo en los casos donde la misma norma dice usted tiene que, a través de esta opción, tiene que informar o no tiene que informar. Bueno, esto en materia genérica siempre es muy importante establecer una planificación adecuada porque hay beneficios que pueden llegar a utilizarse. Nadie está obligado a utilizar el camino más escarpado. Esto es lo que hoy estamos también viendo, ¿no? Con el nuevo régimen de planificaciones fiscales. Si en vez de armar una sociedad, arma un fideicomiso, eso va a tener que ser informado de alguna manera, sí o no. Bueno, hay dudas con las planificaciones fiscales locales. Vieron que hay presentaciones por parte de los consejos profesionales. El Consejo de Córdoba ha conseguido que se suspenda este régimen, así que es algo que está en proceso, como se dice, que está en proceso. Pero si estamos hablando del impuesto a las ganancias, es fundamental hacer provisiones, proyecciones. No podemos decirle a nuestro cliente, mire, mañana vence la declaración jurada, hice exactamente los cálculos y le da a pagar 3.223.000. Como poder podemos decir, pero seguramente nos van a echar, porque hay que ir efectuando proyecciones y ver qué es lo que se puede anticipar, ¿no? Las proyecciones son antes, siempre es un ex ante, antes que venza el ejercicio. Y en materia de evaluación de Hacienda es lo mismo. ¿Qué puedo hacer antes que cierre el ejercicio? Sí, después tenemos otros temas, digamos, lo que se llama genéricamente planificación fiscal local. Algunos son complicados, el tema de los saldos de disponibilidad en el IVA y en ingresos brutos, que es un karma para los contribuyentes. Obviamente que hay que tener un calendario para que no nos sorprenda ningún vencimiento, un calendario ayornado, contestar en fecha y forma a los requerimientos. Estos son temas de procedimiento, que elegir en el caso que estemos en un problema, nuestro cliente esté en un problema, no tenga disponibilidad, qué le conviene pagar y qué le conviene dejar de pagar, porque evidentemente las sanciones son completamente distintas y por supuesto no hay que incurrir en los temas previstos en la ley penal tributaria y evitar todo tipo de sanciones. Esto en forma genérica. Si vamos a un establecimiento ganadero, la gran división siempre es cría versus invernada. Cría versus invernada. El día y la noche, el agua y el aceite, River y Boca, alguien diría. ¿Por qué? Porque en establecimiento de cría hay una ventaja. La ventaja es que la misma norma permite subvaluar la existencia final. Quiere decir que si la existencia final siempre es baja, se difiere el resultado impositivo. Eso lo sabemos perfectamente. Eso pasa en cualquier tipo de empresa, de negocio. En una ferretería, ¿qué es lo que trata de hacer el ferretero? Declarar el menor stock posible. Claro que esto tiene que ser algo legal, y acá la misma ley permite, a través de los métodos de evaluación en establecimientos de cría, subvaluar la existencia final. Pero ¿cuándo es un establecimiento de cría? ¿Hay alguna definición? Y más o menos, no lo dice exactamente la norma, lo dice así, medio, ¿no? Son establecimientos de propia producción, donde allí se producen las pariciones. Un establecimiento de cría son aquellos que venden animales de propia producción. Hay muchas vacas, ¿no es cierto? Y se venden terneros y o terneras, aunque se puede llegar a completar el ciclo productivo. ¿Y cuál es un establecimiento de invernada? Bueno, es distinto. Acá se compran animales. En invernada se compran, por ejemplo, novillitos para engordar y vender. Entonces, compro animales, engordo y vendo. Y eso es un establecimiento de invernada. Y en este establecimiento de cría hay un sistema que se ha dado a llamar costo estimativo por revaluación anual, CERA, que permite subvaluar la existencia final. Y si el establecimiento está en una zona marginal, que ahora lo vamos a ver, bueno, mucho mejor. En cambio, en un establecimiento de invernada, donde se compran animales para engordar y vender, resulta que hay que evaluar a precio de plaza
menos gastos de venta. Y esto es ganancias por la mera tenencia. Ya sabemos, bueno, un stock muchísimo, enormemente más alto, un stock valuado a precios de realización. Entonces hay una anticipación de la ganancia. Acá lo que estamos hablando en valuación es cuándo y cómo el resultado se puede diferir, pero en ganancias, poder diferir un resultado que a veces se difiere de una manera casi eterna, obviamente es una gran cosa para el productor. Los beneficiados entonces son los criadores. ¿Cómo es este método de costo estimativo por revaluación anual que se conoce como el CERA? Bueno, es un método por el cual hay que hacer un método medio esotérico, pero todos los que trabajan en la materia lo conocen. Hay que ver cuál es la categoría más vendida del último trimestre. Bueno, una vez que se termina la categoría más vendida del último trimestre, hay que obtener un precio promedio, porque puede haber ventas, suponga que el último trimestre es octubre, noviembre, diciembre, bueno, habrá existido ventas de justamente octubre, noviembre, diciembre, hay que sumar todas esas ventas, dividir por la cantidad de animales, se obtiene un precio promedio por animal, por ejemplo, novillito liviano, y entonces resulta que esa es la categoría o valor base. Hay que calcular el 60% del precio promedio de la categoría más vendida. Y las demás categorías se calculan aplicando unas viejas, muy viejas tablas de correlación que están en la ley 23.079. O sea, es un método, es así. Uno le puede buscar mayor o menor razonabilidad, pero es lo que hay que aplicar. Ahora, también el sagaz legislador dijo, mire, si no, las ventas no son representativas, hay todo un tema de cumplir la representatividad. Para que sean representativas tienen que ser como mínimo el 10% de las ventas totales de esa misma categoría para todo el año. Entonces ahí ya viene una primera planificación. Tengo que conseguir que las ventas del último trimestre de una categoría determinada, vamos a decirlo con todas las letras, lo que conviene en el último trimestre es vender vacas viejas, porque este es un curso de planificación. Y esto ustedes lo saben. ¿Por qué? Y porque las vacas tienen una ponderación demasiado alta, porque pueden ser vacas, puede haber distinto tipo de vacas. Vacas con la cría al pie, vacas con garantía de preñez, pero también tenemos vacas viejas de refugo, vacas, no sé, desdentadas, con lo cual valen poco. Y entonces si conseguimos que se vendan vacas viejas en el último trimestre, se va a conseguir una mayor subvaluación de las demás categorías. De todas las demás categorías vamos a estar en un valor bajo. Pero bueno, después todos los años nos vamos a tener que tratar de mantener en esto, de que la categoría más vendida del último trimestre sea siempre vacas y que las vacas vendidas sean vacas de menor valor, de poco valor, vacas denominadas viejas, de refugo, de rezago, o como ustedes quieran. Pero si no hubiese, si no fuese representativa, no se supera el famoso 10%, se vende el último trimestre, qué sé yo, en todo el año se vendieron 100 vacas y en el último trimestre se vendieron 2, bueno, entonces, y fue la única venta del último trimestre, no tengo la representatividad o no tuve ventas en el último trimestre, tengo que ir a la categoría adquirida en mayor cantidad, y adquirida es adquisición de Hacienda Hembra para renovar el plantel. Acá están los porcentajes para rodeo general, los porcentajes de ponderación, porque antes decíamos que el cálculo esotérico, este sistema del CERA, del costo estimativo por revaluación anual, es determinar la categoría más vendida del último trimestre, ¿sí? Calcular el precio promedio de todos los animales de esa categoría vendida en el último trimestre, el 60% es el valor base, y obtuve esa categoría, ese valor base, digamos, no sé, novillos. A nosotros nos conviene que sea vaca, pero bueno, estoy ejemplificando novillos livianos. Pero ¿cómo hago para obtener las demás categorías? Tengo que multiplicar por la ponderación, por el porcentaje de la categoría que quiero obtener, y siempre el denominador va a ser la categoría base. Este es un procedimiento, de nuevo, no le busquemos razonabilidad. Lo que sí le tenemos que buscar es la forma de que este procedimiento sea favorable para nuestro querido productor. Una de las formas es esta que estamos diciendo. ¿Qué conviene vender en el último trimestre? Primero, conseguir que tengamos una categoría que sea representativa,
conseguir la representatividad, porque si no conseguimos la representatividad, la ley nos manda a otros parámetros que por ahí no son tan convenientes. La categoría adquirida en mayor cantidad, en el caso de Hacienda Hembra, para renovar o incrementar el plantel, o peor todavía, la categoría más vendida en el mercado que el ganadero acostumbra a operar. Y después, el sagaz legislador que contempló todo, estas normas tienen décadas, y no han sido modificadas. Sin embargo, siguen existiendo algunas dudas, algunos planteos, ¿sí? Porque, bueno, obviamente el legislador todo no lo pudo observar. Lo que sí observó es qué pasa si alguien inicia, un valiente que inicia actividades en cría, ¿qué es lo que hace? Comprar animales. Entonces, lo que se considera para determinar el valor de esos animales al cierre de ejercicio no son las ventas, porque no va a tener ventas alguien que inicia actividad, un valiente nuevo criador. Entonces lo que tienen que considerar es el valor de la compra. ¿Qué va a comprar? ¿Va a comprar vaquillona? ¿Va a comprar vacas? ¿Va a comprar hacienda? Para, digamos, renovar, para no renovar acá, para incrementar el plantel. Y entonces tiene que tomar la categoría adquirida en mayor cantidad, el procedimiento es el mismo, ¿sí? El procedimiento es el mismo, categoría adquirida en mayor cantidad, precio promedio, 60% del precio promedio es el valor base, las demás categorías se calculan con los coeficientes de correlación. ¿Cuáles son algunos tips y algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en el mundo ganadero? Primero, que siempre hay que llevar lo que se llama la planilla de control de movimiento de hacienda. Será más sofisticada, menos sofisticada, manual, lo que fuera, informática. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar cómo no la hacienda a lo largo de todo el ejercicio. Hay motivos por los cuales la hacienda se incrementa, como por el tema de compras, el tema de pariciones, nacimientos, por supuesto, está el tema de cambio de categoría. Y hay muchos más motivos por los cuales la hacienda puede disminuir, porque ahí tenemos ventas, pero también tenemos cambio de categoría, robos a vigiato, alguien me dijo, eso pasa en Islandia, en Dinamarca, en Argentina difícil, puede haber robos, puede haber, obviamente, y hay mortandad, hay porcentaje de mortandad, y puede haber algún consumo para algún asadito el fin de semana en el casco de la estancia. En materia de mortandad podemos decir, bueno, encontramos la fórmula mágica, le decimos al fisco que se murió la mitad de los animales. No, ahí el fisco va a presumir que se trata de ventas omitidas. Está bien que hoy tenemos muchos controles también en la cadena, así como existen en granos, existen en ganadería. Pero no, los porcentajes de mortandad tienen que ser razonables. Hay algunos antecedentes, algunos fallos vinculados con índices. Acá tenemos índices de mortandad que son publicados por el INTA, por otro tipo de asociaciones ganaderas, y de acuerdo a la zona geográfica y a la tipo de animal, bueno, esos índices son lo que el fisco va a tomar o va a considerar para determinar si es o no una mortandad razonable, si no se están escondiendo ventas omitidas. En materia de vientres, los vientres, estamos hablando de Hacienda Hembra, para renovar o incrementar el plantel, se evalúan a lo que se llama costo fijo, que es un valor histórico. Ridículamente es así, pero es muy conveniente. Siguen estando evaluados al valor del primer ejercicio. Entonces vamos a encontrar vacas evaluadas a 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, de acuerdo a la fecha de inicio de... Esto es lo que decíamos con las planillas del movimiento de Hacienda, que hay motivos por los cuales se incrementan y motivos por los cuales disminuye la cantidad de animales, escuchando bien, ¿sí? Tenemos el tema de... ¿Cómo estás, Mónica? Bien, se cortó. ¿Vamos? Sí, justo recién se cortó un poquitito lo que estabas redondeando al final. Claro, estábamos diciendo, si no, la otra posibilidad es que apague la pantalla, si es que se escucha cortado. Recién hubo como una pequeña interrupción. Bueno, en esta parte estamos hablando de los vientres que se evalúan a un valor fijo. Si el establecimiento se inició hace muchísimo, podemos tener vientre, que es hacienda. ¿Qué es vientre? Hacienda hembra, está destinada a reproducción. Como vientre podemos tener terneras, inclusive vacas, vaquillas, ¿sí? ¿Ahí me escuchan?
Sí, sí, Espero que perfecto. sí. Sí, Bueno, menos mal. Por esto uno sufre. Y ahí con la conexión inicial también, y tuvimos que empezar unos minutitos más tarde. Es un sufrimiento. Bueno, esos son los vientres, ¿no? Y entonces estamos diciendo que, volviendo para atrás, estos son los motivos de incremento y disminución. Compras, apariciones, cambio de categoría, incrementos. Disminuciones, más motivos. Ventas, mortandad, consumo, robos y cambio de categoría. Y acá estamos con los vientres, que de una manera bastante esotérica, la ley dice, fíjese lo que valor tenía el año pasado, pero el año pasado es el año pasado, del año pasado, del año pasado, del primer año. Entonces es el primer, ustedes me van a decir, acá la misma norma dice que hay que actualizar, la norma dice que hay que actualizar, pues, con el mismo coeficiente del ajuste por inflación impositivo. Sin embargo, a partir de la reforma del 1 de enero del 2018, la ley 27.430, tenemos nuevamente ajuste por inflación impositivo, pero los bienes de cambio se actualizan. ¿Por qué no se actualizan los bienes de cambio? Porque el segundo párrafo, artículo 93 de la ley, no los contempla. Entonces los bienes de cambio, sean bienes de cambio, en este caso agropecuarios, sea alguien que venda mercadería reventa, sea una empresa constructora que construye sobre inmueble propio, lamentablemente, como está escrita la norma, los bienes de cambio no se actualizan. Acá no es lamentablemente, acá es convenientemente. ¿Por qué? Porque siempre tienen ese valor fijo. Entonces acá hay otra táctica, porque esto es planificación, y esta táctica ustedes también la conocen. Si la vaca está valuada en 50 pesos, ¿no? Vamos a ponerle 500 pesos, porque es del primer ejercicio y todos los años vale 500 pesos. ¿Cuál es una táctica para generar pérdida en un ejercicio que viene con ganancias para este productor ganadero de cría? Y comprar hacienda hembra para renovar o incrementar el plantel, porque se compra una vaca, no sé, estoy inventando, en 40.000 pesos. Y resulta que ¿cuánto vale la vaca que se compró? ¿40.000 o 500? No, vale 500, porque la norma dice que hay que evaluar todos los vientres, inclusive un viejísimo dictamen que de alguna manera lo reafirma, con lo cual por cada vaca que se va comprando este buen señor, productor de cría, va perdiendo 19.500, ¿sí? Porque algo que se eroga y no va al activo es claramente un costo o una pérdida. Claro que esto le tenemos que avisar a nuestro querido cliente, no en cualquier momento, no podemos decir 2 días antes del cierre de ejercicio, mire, usted tiene que comprar 100 vacas, no, le tenemos que ir avisando a lo largo, por eso el tema de las proyecciones, las provisiones de impuestos a las ganancias, los cálculos estimativos para ir haciendo a lo largo del año, ¿sí? Hay que ver si nuestro querido cliente esto lo puede instrumentar, por ahí nos dice, mira, yo no tengo fondos, no tengo más campo, no tengo forma de incorporar un solo animal, pero bueno, es una alternativa que en algunos casos puede utilizarse y claramente se genera una pérdida muy significativa en el caso de compra de hacienda hembra para renovar o incrementar el plantel en los establecimientos de cría. ¿Y qué pasa si el establecimiento está en una zona marginal? Bueno, acá está definido el país en dos zonas, la zona central ganadera y la zona marginal. En la zona central ganadera hay que utilizar el CERA, el costo estimativo por revaluación anual que antes comentábamos. ¿Recuerdan? Bueno, ¿cuál fue la categoría más vendida del último trimestre? Calcular el precio promedio. El 60% del precio promedio de la categoría más vendida del último trimestre es el valor base, las demás categorías se calculan aplicando los coeficientes de correlación. Pero si alguien está en zona marginal, ¿y qué es zona marginal? Y zona marginal son provincias enteras, ¿no es cierto? En realidad lo que está definida es la zona central ganadera. Lo que no figura en zona central ganadera es zona marginal. Entonces, estas viejísimas resoluciones de la ex Junta Nacional de Carne siguen vigentes, en la década del 60, que era otro país, pero siguen vigentes. Entonces, zona central ganadera, como las zonas aptas, más aptas, mire, usted está en zona central ganadera, es una zona apta. Usted está en una zona marginal, es una especie de valiente, ¿no? Un pionero de la ganadería. Pero ha cambiado y tenemos muy buena ganadería casi en todo el país, ¿sí? Y esto sigue estando. Entonces, ¿qué es zona central ganadera? De acuerdo a estas resoluciones, toda la provincia de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Santa Fe, gran parte de la provincia de Córdoba, parte de la provincia de Entre Ríos, una partecita de la provincia de La Pampa y unos pocos departamentos de la provincia de San Luis.
Lo que no es zona central ganadera es zona marginal. Quiere decir que si alguien tiene un establecimiento de cría en Corrientes, en Formosa, en todo el noreste o en todo el noroeste argentino, en Catamarca, en Salta, en toda la Patagonia, es zona marginal. Y si es zona marginal, la ventaja es que puede evaluar no solamente las hembras, sino todos los animales de propia producción, todo el stock ganadero lo va a poder evaluar al valor fijo, al valor de origen. Y eso es muy, pero muy importante, porque en ejercicios de muchísima inflación, ¿no? Como fue, estalló todo en el año 2002, o como hemos tenido también mucha inflación en años recientes, gran valorización de la hacienda, decir, bueno, voy a tomar el 60% del precio promedio ponderado a la categoría más vendida, lástima que la inflación del año fue por ahí el 100%, con lo cual va a haber una utilidad en establecimientos que utilizan el CERA, puede haber una utilidad significativa. En cambio, si están en zona marginal, esa inflación no les pega porque siempre van a estar al valor fijo, todos los animales de propia producción, y no solamente los vientres. Esto es una opción que no está reglamentada, los que están en zona marginal lo hacen prácticamente todos, porque es lo que conviene. Entonces, hablando de estrategias y para cerrar el tema ganadero y pasar en los minutos que nos quedan a agricultura, vamos a ir al mundo vegano, nos vamos a transformar en vegetarianos. Bueno, la mejor estrategia en establecimientos ganaderos. Hay que ver también cuál es la fecha de cierre de ejercicio en establecimientos ganaderos. Hay muchos establecimientos ganaderos, estamos hablando de una sociedad anónima, por ejemplo, que tal vez le convenga cerrar ejercicio en invierno. ¿Por qué? Porque hay menor peso de los animales, todavía no se produjeron las pariciones y hay mayor mortandad. Pero bueno, hay muchos establecimientos ganaderos que un poco por eso, un poco por costumbre, cierran ejercicio el 30 de junio. Ya dijimos que si alguien es criador, conviene que puede adquirir hembras para renovar el plantel de cría y ahí tiene una pérdida significativa. Ya dijimos que también hay que elegir bien cuál es la categoría más vendida, si alguien está en zona central ganadera y aplica el CERA, cuál es la categoría más vendida en el último trimestre y el asunto de las vacas viejas. Ya dijimos que si alguien está en zona marginal, le conviene, porque es una opción, elegir el sistema de evaluar no solamente los vientres, sino todos los animales por el sistema de costo fijo. Hay alguna discusión de qué es lo que pasa con las crías al pie. Acá la verdad que la postura más prudente es considerar que sí son terneros y o terneras, porque hay una postura de máxima que dice, mire, no están contemplados en la tabla de correlación y no los evalúo, porque lo primero que aparece, estoy hablando, terneros y o terneras sí hay que evaluarlos siempre. La discusión es con las crías al pie. Llegó la fecha de cierre de ejercicio, hay crías al pie. Se consideran mamones u orejanos. ¿Los evalúo o no los evalúo? La postura más moderada en este caso sería considerarlos terneros o terneras, por más que desde el punto de vista veterinario uno diga todavía no tendrían esa condición. De emergencia agropecuaria yo les voy a hablar muy poquito porque tenemos poco tiempo. Acá en materia de reproductores ustedes me van a decir, no, escúcheme, hay animales que no son bienes de cambio. Claro, los reproductores son bienes de uso. Los toros, por ejemplo, se compra un toro y bueno, el toro se destina a reproducción. Entonces hay que evaluarlo a precio de plaza no, perdón, eso era en invernada. Lo compré. Entonces, no, ¿qué valor va? El valor de compra, el valor de adquisición. ¿Y en cuántos años se amortiza? Y se amortiza normalmente en 5 años. Recuerden que las amortizaciones no se actualizan salvo para aquellos bienes, en este caso un reproductor, que se haya incorporado a partir de ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018, que es la reforma de la 27430. ¿Qué otros animales se amortizan además de los toros que se destinan a reproducción? Las hembras que sean de pedigrí, exclusivamente, registradas, de pedigrí o puras por cruza. Entonces, compro esos animales y los voy a amortizar en 5 años. Las amortizaciones no se actualizan, salvo que sean animales adquiridos, digamos, a partir del 1 de enero del 2018. Y si son de propia producción, es más raro que se utilicen animales de propia producción para reproducir, pero puede ocurrir. Ahí la norma habla de un costo probable de semoviente, que es una estimación. En definitiva, es una estimación, y estos animales que son reproductores de propia producción, en principio no se amortizan los de propia producción, se amortizan los adquiridos.
En venta forzosa de Hacienda yo le voy a dejar este material, pero es importante saber que si existe venta forzosa de Hacienda, ley 26.509 por emergencia o desastre agropecuario, hay un beneficio que es el beneficio de la desgravación del resultado derivado de la venta forzosa. Quiere decir que tiene que estar declarado ese, digamos, municipio, tiene que estar declarado en emergencia agropecuaria o en zona de desastre, hay que hacer toda una serie de presentaciones. Esto no es simple, pero el beneficio es muy, pero muy importante, porque alguien cuando está en emergencia, sea por inundación o sea por, digamos, sequía, bueno, está obligado prácticamente a vender los animales porque los animales se mueren. En una inundación o en una sequía, los animales hay que venderlos. Y entonces va a haber una utilidad significativa. Si estoy en un establecimiento de cría, estoy vendiendo al valor que puedo, que es el valor que me dan, el valor de plaza en ese momento, pero el costo, recuerden que es un costo ridículo, bajo. Entonces, en el peor periodo, cuando estoy en emergencia, cuando estoy en desastre, tengo una utilidad enorme, tengo una utilidad significativa. Y esto fue previsto por el legislador en la ley, hoy es la ley 26.509 de emergencia y desastre agropecuario, que uno de los beneficios que tiene es la desgravación, o sea, la venta forzosa no paga impuesto a la ganancia, vamos a decirlo así. La venta forzosa no paga, pero venta forzosa no es cualquier cosa, sino, por ejemplo, es lo que excede, la que excede en promedio los 2 últimos ejercicios. Y hay que determinarla por categoría, o sea, son todos unos cálculos importantes que hay que hacer derivados de, bueno, quiero obtener este beneficio de la venta forzosa porque estoy en emergencia, en desastre, tengo la documentación respectiva, tengo la certificación, tengo la norma, estoy ubicado, es la principal actividad. Otro requisito es, debe ser la principal actividad del contribuyente para que se considere el beneficio. La principal actividad, la principal actividad, la de productor agropecuario, pues si es productor agropecuario, además tiene una ferretería, y bueno, lamentablemente por ahí no, porque hay que ver cuál es la actividad que generó los principales ingresos. La que tiene que estar afectada es la actividad que obtuvo principales ingresos. Pero bueno, por ahí si es alguien que se dedica exclusivamente a la actividad agropecuaria, obviamente va a ser la principal y única actividad. Acá en estas diapositivas está el cálculo de cómo se determina la venta forzosa. Hay un procedimiento, que yo se lo voy a dejar como tarea para el hogar, pero ese procedimiento implica, bueno, es forzosa, no es cualquier cosa. Si estaba vendiendo promedio 100 animales, 100 novillos, estaba vendiendo 100 novillos livianos, ¿no? Vamos a suponer, 100 fue el promedio de los 2 últimos años, y en el periodo de emergencia se vendieron 180, la desgravación no es por el resultado de la venta de los 180, porque hay que ver lo forzoso, lo otro no es forzoso, es lo que vendía normalmente, los 100 los vendía siempre. Entonces lo forzoso es el exceso. Nuestro ejemplo muy simple, si en el periodo de emergencia vendí 180 y los 2 años anteriores en promedio vendía 100, lo forzoso es el exceso y la desgravación va a ser el resultado de ese exceso, de los 80. No se preocupen, ya estamos ahí, Mónica, no te preocupes. Bueno, después hay un requisito de reponer una vez terminado el periodo de emergencia y dentro de los 4 años, te obligan a reponer como mínimo el 50%, esto es, no te hagas el pícaro, tuviste el beneficio, ahora tenés que reponer. Este es un ejemplo numérico, se lo dejo para que lo vean con tranquilidad de cómo se calcula en un ejemplo cualquiera este beneficio. Y ahora nos vamos al mundo agrícola ganadero. Acá vamos a ir más rápido porque todo es más fácil. Acá hay que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta. Entonces alguien que se dedica a la venta de cereales, oleaginosas o lo que fuera, dice, bueno, no tengo alternativa, estoy como los de invernada, es precio de plaza menos gasto de venta. Lo que sí es importante es determinar cuáles son los gastos de venta, porque algunos son significativos, como por ejemplo el flete. Tenemos flete corto, flete largo, ¿no? Flete hasta el acopio, flete hasta el puerto, tenemos gasto de secada, zarandeo, comisión, almacenaje, ingresos brutos, todo eso resta, porque es precio de plaza menos gasto de venta. Y acá hay que determinar si el cereal, vamos a hablar de cereal, si está o no al cierre del ejercicio, ¿no? ¿Dónde puede estar? En el establecimiento en silo o bolsa, hay que evaluarlo, pertenece al contribuyente, no lo vendió. En la planta de acopio propio, sigue siendo el contribuyente, hay que evaluarlo, no lo vendió. Y si se entregó a un acopiador, todavía no está vendido. Pero si se entregó a una industria con precio a fijar o se entregó a un exportador con precio a fijar, ahí ya está evidentemente vendido, está perfeccionada la operación.
Entonces, el principal problema que tenemos en materia de evaluación de granos, por ejemplo, es esta historia de las sementeras. ¿Qué son las sementeras? Es lo que está sembrado y todavía no ha sido cosechado. ¿Es un bien de cambio? Sí. Hay un sembradío, alguien sembró, llegó la fecha de cierre de ejercicio, año calendario, y está ese sembradío. ¿Eso vale o no vale? Sí vale. ¿Y cómo hay que evaluarlo? Como bien de cambio. ¿Y qué valor tiene? Bueno, lo que se considera incorporado a la sementera. Sementera con S, no sementera con C, no estamos hablando de sementera Loma Negra, es sementera con S, lo que está sembrado y no ha sido cosechado. Y entonces, ¿qué hay que activar en sementera? Esa es la pregunta del millón. Solo hay que activar lo que dice la norma, artículo 141 del reglamento. Hay que activar los gastos relacionados con semilla, la mano de obra directa y los gastos directos. O sea, semilla, mano de obra directa y gastos directos. Entonces, con esto hubo problemas en congresos, en jornadas. Bueno, ¿qué se entiende por gastos directos? Y gastos directos tienen que ver con la implantación de la sementera. Acá es una ejemplificación de cuáles gastos habría, por ejemplo, que activar. Hay que activarlo. Esto tiene que estar en el activo. Las tareas de labranza, todo lo que tiene que ver con la siembra, ¿sí? Tareas de labranza, labores de siembra, control de adversidades, aplicación de fertilizantes, combustibles, lubricantes, resiembra. Todo esto habría que activarlo. Pero, por ejemplo, hay un montón de gastos que no hay que activar, para nada. Por ejemplo, el arrendamiento, que antes estábamos hablando de arrendamiento, es indispensable para llevar adelante una actividad de producción agropecuaria. Para el arrendatario tiene que pagar un precio cierto en dinero para llevar adelante esa producción, le paga el arrendamiento al arrendador, pero eso va a pérdida. ¿Por qué? Porque no se trata de una tarea cultural, lo que se activan son los trabajos culturales. Entonces, arrendamiento no se activa, va a pérdida. Seguro agrícola no se activa, va a pérdida. ¿Sí? Pero muchos dicen, esto es un lío y voy a tomar los valores de revistas especializadas. Esto no está prohibido, se puede hacer. Tomo cuánto está la hectárea de girasol en la zona de Santa Fe, en alguna de las revistas, ¿sí? Conocidas por todos nosotros. Bueno, eso no está prohibido, pero en cierta medida implicaría una sobrevaluación de la sementera, porque son valores más altos que los costos. Son valores más altos. Entonces, si uno declara un valor más alto de la sementera, el fisco se va a poner contento porque se está anticipando la ganancia. Entonces, yo no digo que esto no se haga, hay muchos que lo hacen, pero hay que analizar el perjuicio que puede llegar a hacer, anticipar una ganancia que en realidad no hay que declararla, porque lo que hay que declarar es el costo incurrido, no el valor que está en una revista especializada. ¿Cuál sería entonces la planificación, para ir cerrando? ¿Cuál sería la planificación en materia de sementeras? Y conviene llegar en sementera al cierre y no con el cereal ya cosechado. ¿Por qué? Porque si llego con sementera al cierre, tengo costos incurridos. Valor de costo, valor bajo, valor muy bajo. En cambio, si llego con el cereal ya cosechado, coseché una semana antes del cierre de ejercicio, tengo que evaluar a valor de plaza menos gasto de venta, valores muy altos. Entonces voy a declarar ese stock muy alto y voy a pagar impuesto a las ganancias por ese stock tan alto. Entonces, en la medida que pueda, hay pocos casos, que pueda diferir la cosecha para después del cierre del ejercicio, depende qué cereal sea, depende de la fecha de cierre de ejercicio de la empresa o el año calendario, bueno, me va a convenir diferir esa cosecha para los primeros días del ejercicio del año siguiente. ¿Por qué? Porque voy a declarar entonces solamente la sementera, y la sementera es muy poquito, es poco, ¿sí? Entonces no voy a tener una ganancia por la mera tenencia. Si cosecho, tengo que evaluar, antes del cierre de ejercicio, tengo que evaluar a precio de plaza. Bueno, ¿puede ser una sementera no lograda? Acá, si hay un fenómeno climático, hay que probarlo, y recuerden que esto tiene que ser, digamos, la foto, supongamos foto al 31 de diciembre, cierre 31 de diciembre del año calendario, si la sementera estaba al 31 de diciembre, hay que declararla. Si el fenómeno climático fue el 2 de enero, mala suerte, es una pérdida del ejercicio anterior. Pero si el fenómeno climático que puede haber afectado a la sementera
fue anterior al 31 de diciembre, y bueno, habrá que hablar con un ingeniero agrónomo y ver de qué manera se dañó la sementera y qué es lo que vamos a declarar en una sementera no lograda o lograda parcialmente. Bueno, acá hay discusiones más puntuales con respecto a si alguien es productor ganadero y no va a vender el maíz y lo va a destinar a alimentar el propio ganado, lo tiene al cierre de ejercicio, maíz o sorgo, bueno, lo puede evaluar al costo, y esos son temas de discusión, ¿no? Algunos dicen, no, igual va a valor de plaza, y otros dicen, no, va a valor de costo porque es un insumo para obtener otro producto. Lo mismo con la semilla que se destina a propagación. En materia de verdeos o pasturas, se utilizan para alimentar el ganado, si se consumen en el año van a pérdida, si son plurianuales hay que amortizarlas. Las imágenes satelitales hoy prácticamente no se utilizan. ¿Por qué? Porque el fisco ha encontrado en materia de granos un sistema mucho mejor, que es este tema de la cuenta corriente granaria, toda la información que hay que brindarle al fisco a través del CISA, antes era el Registro Fiscal de Operadores de Grano, digamos, superficie afectada, cultivo de invierno, cultivo de verano, el tema de la declaración de stocks, el tema de la liquidación primaria, las cartas de porte. El fisco tiene prácticamente online cuál es la situación de cada contribuyente, por lo tanto no está utilizando imágenes satelitales. Y ahora sí, para cerrar, así como dijimos que existían presunciones, hay presunciones en ganadería. ¿Cuál presunción? Mortandad promedio, índice de mortandad promedio, índice de parición, también cuidado con los vientres, no podemos decir cualquier cosa, hay que ver, tiene que ser un porcentaje, no toda la siembra hembra que se destina, que existe en un establecimiento, se destina a vientre. Pero también tenemos esto muy importante en materia de agricultura, que es índice ¿de qué? Índice de productividad, de alguna manera. Tenemos cuál es el rinde promedio. El rinde promedio. Entonces hay un par de fallos, algunos más o menos recientes. El fisco ataca, dice, no, yo no te creo, buenas siembras, no te creo. Vos me declarás algo mucho menor. Tu rinde debería ser de acuerdo, de nuevo, al INTA o a informes de institutos, de organismos, fundamentalmente es el INTA, estás muy por debajo, en el año tal, muy por debajo del rinde promedio, justificalo. Bueno, acá es un tema de hecho y prueba. Lo importante es que el contribuyente se junte con los medios de prueba. Mirá, acá pudo justificar parcialmente. Tuve problemas de encharcamiento, inundaciones y problemas de crecimiento. Me tocaron, por ahí hay fenómenos climáticos puntuales que afectan a un contribuyente sí, a otros no, como el tema del granizo, como el tema de una helada que le pega más a un área, un campo que a otro. Bueno, el contribuyente utilizó mal los métodos agronómicos, tuvo una plaga puntual. Entonces el rinde promedio es una inferencia estadística. En esa zona geográfica para ese tipo de cultivo habrá algunos que seguramente estuvieron por encima del rinde promedio, otros le pegaron en el palo y otros habrán estado por debajo o muy por debajo del rinde promedio. Esos que estuvieron muy por debajo del rinde promedio, estamos hablando de una situación real y no de ventas omitidas o de producción no declarada, tienen que allegarse, juntarse con los medios de prueba, porque si no va a venir el fisco 2, 3, 5 años más tarde, tiene todo el tiempo del mundo, tiene todo el plazo de prescripción, para atacarlo al contribuyente a buenas siembras y decirle, buenas siembras, ¿por qué usted declaró tan poco? Si el rinde promedio era mucho mayor para su zona geográfica y su tipo de cultivo. Bueno, mire, yo tuve tales problemas, pero hay que probarlo, ¿no? Encharcamiento, inundaciones, helada, lo que fuese. Y si no lo puede probar, va a estar en problemas. Acá en Suco Daniel, un fallo un poco más reciente, esta gente se dedicaba a la soja y dijo, no, pero ¿cómo me va a presumir? Usted está presumiendo y además me quería aplicar imágenes satelitales y eso es una barbaridad. Bueno, se puso a discutir el tema del procedimiento, pero no pudo probar. ¿Por qué? Era muy inferior a los índices promedios. No dijo nada al respecto, no tuvo ninguna prueba. Y por lo tanto, bueno, esto en Suco Hermanos, acá se me repitió la diapositiva, después se la mando, de Buena Siembra, pero acá perdió el contribuyente. En Suco Hermanos el contribuyente pierde porque no pudo probar. Bien, y si son productos frutícolas, tal vez no tengan esto, y ya estamos en hora de cierre y ver alguna pregunta, la cosa es distinta porque en frutihorticultura, acá lo que está sembrado
no es un bien de cambio. Lo que está sembrado es una planta, es un árbol que debe amortizarse, ¿no? Si estoy en cítrico, si estoy en olivo, si estoy en vid o estoy en lo que sea, en manzano o en el té. Lo que está plantado es una planta o es un árbol que deberá amortizarse en el plazo de vida útil. Es un bien de uso, es un bien de uso. Y el bien de cambio, obviamente, es el fruto. ¿Sí? Y entonces acá hay una pauta, no hay mucho escrito sobre esto, pero la pauta general, se las dejo, y es así: los gastos de mantenimiento son los que van a pérdida, y los gastos de implantación, en realidad son costos de implantación, que deben activarse, pues se realizan por única vez, y deben amortizarse en el plazo de vida útil de la explotación. Estos son los, digamos, periodos en una plantación frutícola. Hay un periodo de plantación, hay un periodo de cosecha y etapa posterior, y está el tema de gastos de mantenimiento. Bueno, y yo quiero, son 15, nos pasamos 2 poquitos minutos, ver si tenemos algunas preguntas. No sé cómo vamos, Mónica. Sí, tenemos algunas preguntas, Osvaldo, cortitas. Dale. Algunas son sobre el régimen del RELI, creo que algunas sobre esta última parte de planificación. Un socio nos pregunta cuáles son las sanciones pasibles para el locatario o arrendatario si nadie registra el contrato. Si no lo hace el titular, ¿obliga a otra de las partes a hacerlo? Bien, muy buenas preguntas. Se ven que están despiertos, están atentos. Los felicito. Bueno, son las preguntas que también nos hacemos todos, ¿no? Porque la norma tiene algunos cuantos huecos. ¿Por qué podrá? Dice, ¿estoy obligado? ¿No estoy obligado? Si alguien es intermediario, si es la escribanía, la inmobiliaria en sí misma, el locatario, dice, podrá. Y bueno, podrá es que puede, ¿no? Por ahí le conviene de alguna manera denunciarlo si es el locatario, pero obviamente que no está obligado. O sea, todo esto es podrá. Puede si quiere. Si no quiere, no hace nada. El que va a tener las sanciones es el obligado sí o sí. El obligado sí o sí es el dueño, es el propietario, es el locador, el arrendador. ¿Sí? Y bueno, las sanciones, la ley 11.683, este es un régimen de información, o sea que acá, más que las sanciones, que bueno, estamos con multas derivadas de regímenes informativos, lo que pretende el fisco es decir, te agarré, vos esto no lo tenías declarado. O sea, para un poquito, vas a tener la sanción por no registrarlo, pero vas a tener que regularizar tu situación, porque no lo tenías declarado. Entonces vas a tener que, a ver, desde cuándo empezó. Me vas a tener que declarar, por ejemplo, bueno, si es un arrendamiento, IVA no, porque están exentos los alquileres de inmuebles rurales destinados a actividades agropecuarias, pero no declaraste ganancias. No, bueno, acá van a venir todos los fiscos provinciales, ¿no? Tenemos información, vamos a cruzar información por el tema de ingresos brutos. Recuerden que corresponde la gravabilidad en el tema de ingresos brutos, salvo en el caso de casa habitación. Digamos, muy pocos inmuebles que se alquilen urbanos en cada provincia de Buenos Aires. Cada legislación tiene su exención, pero son muy poquitas, y están vinculadas a inmuebles, una cantidad de inmuebles y un cierto monto del alquiler. Por lo tanto, las sanciones siempre son para el obligado. El obligado es el dueño, el locador, el arrendador. Los demás pueden informar si quieren. Bien. Pero bueno, si informan, liberan al locador de su información. ¿Qué más tenemos? Quedó clarísimo. Bueno, respecto a Revi también nos preguntan, que no le quedó muy claro, si las cartas ofertas de arrendamiento tienen que registrarse. Y en caso de que el locador no registre el contrato, ¿cuál es la solidaridad del locatario? Bien, bueno, el de la carta oferta no está mencionado expresamente en la 4933. Uno diría, ¿es un contrato o no es un contrato? En realidad, contrato es, pero ¿de qué manera se registra? Estamos esperando alguna norma aclaratoria. Además que hay muchísimas cartas ofertas. Si van a dejar afuera, es lo que están usando muchísimo para evitar el pago de impuestos de sellos. Pero esto ha sido admitido. En realidad la carta oferta, si se hace bien, no corresponde que tribute impuestos de sellos, porque por un lado tenemos a alguien que oferta, y por otro lado, por separado, alguien dice sí.
o alguien deposita en la cuenta bancaria. Entonces, si se hace bien la carta oferta, claramente no está grabado por impuesto de sellos. Acá la norma no dice nada de las cartas oferta. Entonces, me parece que es algo que deben estar pensando cómo hacen para incluirlo, pero no está claro, porque no hay un contrato en PDF para enviar. ¿Qué es lo que tengo que enviar? ¿La carta oferta? Entonces estamos esperando a ver qué es lo que ocurre con este tema, ¿no? Porque así como está escrito, parecería que no está expresamente contemplado. Vamos a ver, vamos a ver. En cuanto a la otra pregunta, que era, de nuevo, las sanciones para el intermediario, para el locatario. ¿Eh? Sí, más que nada se referencia si es solidario la responsabilidad del locatario. No, el locatario no es solidario, salvo que, bueno, que se descubra que sea una asociación ilícita, pero no, se supone que la obligación es del locador, yo no tengo nada que ver, yo si soy locatario no tengo nada que ver. Ahora, si estoy molesto o quiero embromarlo, o por el tema del, no sé, ese casa-habitación y quiero declarar como deducible hasta el 40%, y este no informa, no registró, no hizo nada, y bueno, ahí voy a informar. Pero no, obviamente no hay ninguna, no es solidariamente para nada, para nada. Bueno, ahora pasando a la parte de ganadería, nos preguntan si son válidas las ventas anticipadas de ternero. Es en modalidad de financiación muy utilizada en ciertos casos para el cálculo por la revaluación anual de las existencias de Hacienda. A ver, si alguien vende anticipado, lo que tiene que estar perfeccionada la operación. O sea, yo también puedo vender, pero digamos, debería de alguna manera, me estoy comprometiendo a vender, es una venta a futuro. Digo, yo te voy a vender tanto, me comprometo a venderte tanto, pero en realidad todavía no entregué. O sea, no, es una suerte de promesa de venta. Yo digo, puede ser una buena alternativa, hay que mirarla con lupa, el fisco puede llegar a discutirla diciendo, bueno, usted en realidad dice que va a vender, todavía no vendió. No, mire que yo ya vendí, bueno, si ya cobré todo y digo que es irreversible, podré demostrar que en realidad vendí por más que no tengo el ternero. En realidad, a mí me parece que es un tema discutible. Son esos temas discutibles, que por ahí sí se están haciendo, pero si yo fuese el fisco, no sé, lo miraría un poco más y habría que ver cómo termina esta historia. Cualquier cosa lo profundizamos, o si me mandan un mail, lo contesto con más detalle. Perfecto. Y una última preguntita que surgió por acá es ¿dónde se puede ver el boletín del RIN de promedio que toma el fisco de acuerdo a la zona? No, también muy buena pregunta. No hay un boletín del RIN de promedio. Lo que hace el fisco es recurrir. El fisco dice, a ver quién publica algo. Y normalmente quien publica es el INTA. Normalmente. Puede haber también asociaciones de productores, puede haber otros que estén publicando. Pero normalmente lo que se toma es lo del organismo oficial, que es el INTA. Entonces, fíjense que en los fallos mencionados, estos fallos... Buena Siembra, Suco y otros, se toman los parámetros del INTA. Entonces no es que hay una publicación en el boletín oficial, obviamente que no, son publicaciones que emiten estos organismos y que el fisco los toma. Dice, mire, yo acá con tal publicación del INTA le digo a usted que su RIN de promedio es, mejor dicho, que el RIN de promedio es muchísimo más alto, más elevado que el real que usted declaró. Es comparación de un promedio, una ponderación, entonces eso no es que se aplica así a rajatabla, ya lo vimos. El contribuyente puede probar, no, mire, está bien, yo lo del RIN promedio lo entiendo. El promedio en la zona de Santa Fe, de los Quintales, de Girasol, en el año 2016 fue tanto. Yo lo entiendo y lo felicito, pero ¿sabe qué? Yo, Osvaldo Balán,
tuve un rinde muchísimo menor, y eso se lo justifico por tal y tal punto, ¿no? Tuve plaga, tuve helada, me pegó tal fenómeno, mi campo se inundó y el de al lado no. Entonces, por eso es muy importante juntar el medio de prueba en el momento oportuno. El contribuyente ya sabe, el productor agropecuario, que tuvo ese problema, no es que no lo sabe, entonces tiene que juntarse con los medios de prueba. Hoy también serían imágenes por ahí geosatelitales, o sea, tiene fotos, tiene distintas maneras de armar la prueba, porque el fisco dentro de 1, 2, 3 o 5 años puede aparecer y reclamar. Entonces, si es real esa disminución, esa baja importante con respecto al rinde promedio, tener todos los medios de prueba para que cuando el fisco venga, el contribuyente o nuestro cliente se pueda defender. Bueno, Osvaldo, hasta acá las preguntas que hemos recibido a través del chat y de preguntas y respuestas. De todas formas, como nos contaba recién Osvaldo, si tienen alguna consulta para ampliar sobre la charla, el mail es info@mutualdam.com.ar y nosotros se los vamos a hacer llegar a Osvaldo. Y después les vamos a estar enviando el material compartido por mail al mail con el cual se inscribieron. La próxima charla que tenemos es con el meteorólogo Leonardo de Benedictis. El próximo 25 de marzo es 8:30 de la mañana. Osvaldo, muchas gracias, muy claro todo. Y bueno, a ponerse con el régimen por lo menos de alquileres, que hay que buscar toda la información. Tenemos el plazo perentorio, así que hay que ponerse a trabajar entre todas las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, y lo otro sí, empezar a planificar, ¿no? El tema de qué conviene y qué no conviene, en materia de evaluación. Así que, Mónica, te agradezco, la verdad que sin tu ayuda inestimable, más hoy que arrancamos con un pequeño problemita al inicio, esto no hubiese sido posible. Así que, bueno, te agradezco enormemente. Bueno, un placer. Nos estamos viendo entonces en la próxima charla, Osvaldo, y muchas gracias a todos por participar. Que tengan un buen día. Gracias a todos, nos vemos. Chau, chau.